se hace con los niños, también de alguna manera sentía una nueva validación de la tarea que me toca en lo personal, allí en Belgrano, atendiendo un colegio que tiene jardín de infantes, primaria y nivel medio, es decir, para adolescentes también, y, y realmente vale la pena. ¿Cuántos creen esto? Vale la pena la siembra en los niños, y lo que estamos haciendo es un trabajo que no se ve el fruto en lo inmediato, pero ya cumplimos 32 años con el Colegio de la Iglesia. Empezamos por la misericordia de Dios de cero en aquel momento, tenía yo 28 por ahí, 29 años, y, y los pastores tuvieron en su corazón decir, abramos un colegio, como si fuera, ¿no?, chasquear los dedos y ahí aparece un colegio. Y fue un gran desafío. El Señor puso hermanas que eran docentes, que estaban en esta tarea, y la misericordia de Dios nos sostuvo hasta el día de hoy. No ha sido fácil, pero nuevamente vemos generaciones que pasan y en el colegio entran niños de 2 años y salen a los 18, 19. Así que piensen toda esa cantidad de años donde nosotros podemos sembrar la palabra del Señor, a la par de dar todo lo que corresponde desde lo curricular como colegio, ¿no?, de la manera más excelente que podamos. Pero trabajar, lo digo una sola vez porque quiero ir a la palabra específica, pero Dios tiene interés en esto. Eso es lo que quiero decir. No todas las iglesias están llamadas a tener una escuela, un colegio. Eso es algo que Dios sabrá para cada congregación. Pero Dios tiene interés en esto. Tiene interés, y eso es lo que yo recojo a través de los años, habiendo pasado tantas crisis, tantos problemas. Hay algunos argentinos aquí, háganme así, a ver, bueno, ustedes saben que Argentina no es fácil, ningún lugar es fácil, pero sostener el colegio económicamente, las luchas, y hasta el día de hoy yo no tengo otra explicación. Al Señor le interesa, esa es mi conclusión. A Él le interesa que esto esté, porque si fuera humanamente no deberíamos estar. Y el resultado que uno ve a través de los años es de gran bendición. Así que sigamos sembrando niños y adolescentes, porque hay fruto. Amén. Quiero compartir la palabra que Dios puso en mi corazón hace un par de semanas atrás, que tiene que ver con la vida de un hombre escondido de alguna manera, no muy mencionado. Apenas nos acordamos un poco de él para la Navidad. Y estoy hablando de José. Y quiero hablar del legado de José. Cuando uno habla del legado de José, si yo hubiera presentado el título así sin más, todos vosotros seguramente lo hubieran asociado con José de Génesis, que ha sido sin duda un hombre muy importante en el Señor y bueno, y todo lo que sabemos de su historia. Pero no tanto hablamos de este José. Tal vez porque José, estoy hablando del esposo de María, la madre del Señor Jesús. Tenemos claro esto. Ahora, quizá porque él está a la sombra de María, que sin duda tuvo un rol muy importante porque fue el vaso escogido por el Señor. El ángel dijo que ella era bendita entre las mujeres, en el sentido de que iba a tener el privilegio de ser el vehículo para la encarnación del Hijo eterno de Dios, del Eterno en su corazón. Entonces, ella cumple ese rol, y José pareciera que está allí de lado, a un costado de ella, teniendo un papel muy secundario, cuando leyendo la palabra veo que no es así, y creo que no es así. Él tuvo un rol muy importante. Él fue un hombre cabal. Él fue un hombre valiente. Él fue un hombre responsable, y remarquen esa palabra, un hombre responsable. Un hombre que decidió hacer lo que Dios le pedía y ser un colaborador con esta misión que le encargó Dios, que era ni más ni menos que criar como padre, si cabe la expresión, adoptivo, a aquel que iba a ser desde su nacimiento el Salvador del mundo. Aquel que ya en sus 30 iba a comenzar su ministerio público, iba a dar su vida por cada uno de nosotros. Pero José tuvo, a la par que María, por supuesto, pero él tuvo como cabeza de ese hogar un rol importante en la crianza del Señor. Cuando hablamos de estos temas, algo nos cuesta asimilar, y es natural que así sea, porque cuando hablamos del misterio de la encarnación, y es un misterio, porque el Señor
sin dejar de ser Dios, porque nunca dejó de ser Dios, se hizo hombre. Y entonces el poder comprender que Dios, el apóstol Pablo lo dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en cuerpo, en carne. Claro que es grande el misterio. Pero si no entendemos que el Señor fue 100% hombre, no entendemos su vida de oración, no entendemos la comunión que Él tenía y la unción que tenía para andar bajo el poder del Espíritu Santo, porque Él actuó como hombre siendo Dios. Entonces, esto es lo que... Y en esa etapa vamos a tener un Jesús niño, un Jesús adolescente, un Jesús joven, y sus padres, José y María, tenían un rol importante en esa etapa de sus vidas. Y parecería que en esos tiempos de su niñez la divinidad estaba escondida, pero estaba allí. Porque así como dice Filipenses que el Señor, dice grande, dice que se despojó, siendo en forma de Dios se despojó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Obviamente no se despojó de su divinidad, él siempre siguió siendo Dios. Se despojó de sus derechos, de sus atributos, del ejercicio independiente de sus poderes divinos para vivir como hombre, para ser siervo de todos. Y en ese contexto, situándonos en esto, que insisto, para nuestra cabeza es muy grande, el rol de María y de José en particular fue muy importante. En Mateo 1:16 se lo presenta como el marido de María. Dice en la genealogía de Jesús cuando termina, ustedes saben que Mateo comienza con la genealogía de Jesús. El libro de la genealogía de Jesús, hijo de Abraham, hijo de David. Porque en él, ¿por qué empieza con una genealogía? Porque en Cristo se iban a cumplir las promesas dadas a Abraham con respecto al Mesías, las promesas dadas a David con respecto al rey que iba a reinar eternamente. Entonces, allí comienza la genealogía. Y dice el versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María. Ahí empezamos, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, el Mesías, el ungido del Señor. Así que intentaré con la ayuda del Señor, lo que Dios puso en mi corazón, sacar un poco esta mirada acerca de José como de una presencia como desteñida a la sombra de otros y poder ver esas virtudes de protector, de proveedor y de líder espiritual de su hogar, porque él cumplió ese rol junto a su madre, junto a la madre del Señor. Vamos a leer Mateo 1:18, que les decía a los hermanos hoy por la mañana. Parece que nos acordamos de leerlo solamente en Navidad. Eso no es responsabilidad de ustedes, en casa lo leemos, pero por ahí no predicamos de esto fuera de la fecha. Pero como vamos a ver a José, vamos a tener que ir a los evangelios que se llaman los evangelios de las infancias, Mateo y Lucas, especialmente Lucas, que tiene más desarrollo de estos años. Pero ahí, cuando hablamos de la Navidad, vamos a Mateo y vamos a Lucas. Si van a Marcos, van a tener problemas. ¿Sabían eso, no? Porque en Marcos no está el relato del nacimiento del Señor. Marcos es un evangelio de acción, va directamente al ministerio público, empieza con el ministerio de Juan el Bautista, el bautismo del Señor, y el Señor comienza su ministerio. Si van a Juan, van a ver la Navidad. Una vez compartí ese mensaje. La Navidad según Juan es otra cosa. Y la Navidad según Juan empieza en el principio, antes de la creación, ¿verdad? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego dice, y aquel Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Entonces, la Navidad, según Juan, tiene una mirada más amplia, porque nos presenta al Creador. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y de pronto encontramos que el Creador de todo entra en la creación, en su creación, haciéndose tan pequeño como un embrión humano en el vientre de María, la Virgen. Así que la Navidad, según Juan, el misterio revelado sería
si lo queremos decir en esos términos o más paulinos, que habla del misterio escondido y que fue revelado a su tiempo. Bueno, ahí está la Navidad, entiendo según Juan. Pero vamos a leer el relato más clásico de la Navidad en Mateo 1:18, o uno de los que más leemos. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús, que significa el Señor salva, el Salvador. El Salvador había llegado al mundo. Ahora, veamos algunos detalles o qué información nos dan las Escrituras acerca de José. En primer lugar, se nos dice que era descendiente de la casa de David, era de la tribu de Judá. ¿Esto era importante? Sí, era muy importante. Recuerden que Mateo escribe especialmente a los judíos. Así que él quiere demostrar, lo hace también los otros evangelistas, él quiere demostrar que el Señor, el Mesías, Jesucristo, viene de la casa de David. Es el cumplimiento de esta palabra. Por eso la importancia de las genealogías de Mateo y de Lucas. Es interesante, hay algunas diferencias que no es el tema principal de lo que quiero compartir, pero en Mateo comienza con Abraham y termina con José. En Lucas comienza con José y termina con Adán, porque un evangelista está mostrando que es el Salvador de los judíos, y Lucas, que tiene una mirada diferente, otro público si cabe, quiere demostrar que él es el Salvador del género humano, de toda la humanidad. Es una maravilla. Pero los dos están queriendo mostrar que en el Señor se cumple esa promesa, y José iba a ser el padre legal de Jesús. Iba a ser el padre, no solo legal, iba a ser el padre a todos los efectos prácticos, porque lo va a criar, lo va a recibir, lo va a acoger por el mandamiento que recibe de parte de Dios, y él va a decidir ser colaborador de Dios. ¿Pueden decir amén? Colaborador de Dios. ¿Y por qué pongo énfasis en esto? Porque somos nosotros también llamados a esto. Somos colaboradores de Dios. Colaborar, ya saben ustedes, significa trabajar con otro. Colaborar, trabajar con otro. Y en este caso Dios te invita y me invita a mí a trabajar con Él en su misión, en su plan, en su propósito, nos involucra. ¿Qué necesidad tiene? Ninguna. Si es Dios, no necesita de nada, dice la Escritura. Sin embargo, quiere necesitarnos. Eso es lo maravilloso, el privilegio que tenemos que recoger, que Dios quiere involucrarnos, quiere hacernos parte de su obra en este mundo. Y José va a ser un colaborador activo, fiel y responsable en la misión, ni más ni menos, que acompañar al Mesías, al Señor, a nuestro Salvador, en sus primeros años especialmente, hasta que fue a cumplir su ministerio pleno. ¿Qué se nos dice también respecto a José? Que estaba desposado con María antes que se juntasen. A veces este tema nos genera algún tipo de confusión, porque para nosotros el matrimonio se consuma en un día y nos llamamos esposo y esposa el día de nuestra boda, a partir de allí recién. Antes no. Sin embargo, en el matrimonio, en la cultura hebrea, había como
dicen los que saben de esto, había como 2 etapas. Una primera ceremonia que era de compromiso, llamémosle así, o de esponsales, donde ya a partir de ese compromiso que se realizaba, según he leído, era en la casa de la novia, a veces había hasta un contrato matrimonial, intervenían cuestiones como la dote. A partir de ese momento ya se llamaban esposos, a pesar de que no iban a convivir en lo inmediato. Quizá iba a pasar un año, un tiempo, hasta que realmente puedan vivir juntos. Ellos estaban desposados hasta el día de su plena unión o de su boda, si cabe, pero ya eran esposos. Ya podía haber adulterio, y esto está en Deuteronomio 22, ya podía haber adulterio. José podría haberla denunciado a María por adulterio, pero no quiso hacerlo. No quiso hacerlo porque era justo, eso vamos a ver ahora, porque era justo, iba contra sus valores, iba contra su esencia. Él no iba a hacer daño, no quería hacerle daño a María, aunque seguramente tenía dudas respecto a lo que estaba sucediendo. Porque claro, María le aparece un día diciendo que había concebido del Espíritu Santo, que estaba embarazada y que el ángel Gabriel se le había aparecido así. Y como ustedes conocen la historia, y él no debe haber sido fácil para él aceptar esto, de hecho no lo fue. Por algo estaba pensando abandonarla secretamente, pero no quería difamarla, no quería exponerla, no quería denunciarla, porque él no tenía esos valores, él tenía otra cuestión. Y ahora vamos a hablar un poco de esto, porque a veces nosotros mismos, cuando estamos, hermanos, en situaciones de conflicto, de confusión, de aturdimiento, donde te suceden cosas que no entiendes, donde te golpean de una manera fuerte y tus emociones están alteradas, donde tal vez hay enojo o dolor. Y en esos casos a veces uno tiende a reaccionar. Pero él no iba a hacer algo incorrecto a pesar de estar sufriendo una situación. Y hermanos, yo quiero dejarles esta palabra porque creo que es importante para todos. Debemos seguir haciendo lo correcto aún cuando estemos sufriendo. Y para eso necesitamos desde luego la asistencia del Señor y también de la iglesia, de los hermanos, de la comunidad. Él dice que él estaba pensando en esto, en abandonarla secretamente. Así que si lo queremos decir simple, José era alguien que pensaba, estaba considerando el tema, no era que se tiró así como de cabeza a una pileta. Él estaba pensando hacer esto cuando entonces el ángel se le aparece en sueños. 3 veces va a aparecerle un ángel en sueños a José en estos primeros capítulos. Y aquí para decirle, no temas recibir a María, porque lo que ella concibió es del Espíritu Santo. Amén. Así que tenemos que aprender, hermanos, de su actitud cuidadosa, piadosa. Y cuando uno está mal, pedir ayuda al Señor siempre, algún hermano sabio, algún pastor, alguien que pueda escucharnos, que nos pueda poner un freno, que nos diga, no, tranquilo, no, por ahí no va, para no devolver mal por mal y para hacer lo que Dios quiere a pesar de que te hayan hecho daño. Es algo que todos tenemos que aprender, todos, es inexorable. De alguna u otra manera todos vamos a pasar por situaciones donde somos agredidos o difamados o atacados o engañados, o en fin, la vida. Pero uno tiene que buscar la gracia del Señor para decir, Señor, a pesar de esto que no entiendo, que seguramente era la situación de José, quiero hacer lo correcto. ¿Cuántos dicen amén a esto? Que así sea con cada uno de nosotros. Ellos estaban desposados cuando concibió del Espíritu Santo María. Es una hermosa imagen cuando uno lo ve así, porque dicen que luego, al cumplirse, para cerrar el tema del estar desposado y que no estaban juntos, era mucho más que el compromiso que pueden tener hoy una pareja de novios. Ya tenía efectos legales. Ya se llamaban esposos, ya podía haber adulterio, se les llamaba viuda si uno moría. Había situaciones que tenían otro peso, aunque no estén viviendo juntos.
Luego era como una etapa dentro de ese proceso del matrimonio. Y finalmente la consumación. ¿Qué hacían en ese tiempo? La novia preparaba el ajuar, el vestido, se preparaba para lo que iba a ser la vida futura como esposa. El novio, que no era el novio, era el esposo ya, ¿qué hacía? Preparaba la casa de acuerdo a su dinero y fortuna. Quizá compraba una casa o en la misma casa paterna, como se dice, ponía una habitación más. Bueno, buscaba el lugar donde vivir. Y cuando llegaba el tiempo pactado, entonces el novio venía a la noche, a medianoche, con su cortejo de amigos, a buscar a la novia. Y la novia salía con sus damas de honor también. Y iban a la casa paterna y allí entonces se consumaba plenamente ese matrimonio con la convivencia. Sin duda uno no puede dejar de pensar en Cristo y su iglesia, ¿verdad? ¿Cuántos saben que el Señor viene? Amén. El Señor viene, nos viene a buscar y nosotros somos su iglesia, ya somos su esposa, pero estamos preparándonos, estamos limpiando nuestros vestidos, planchando las arrugas y el Señor nos viene a buscar para que estemos eternamente con Él. Y ahí tiene otro sentido cuando uno entiende que las bodas en ese tiempo eran un poco diferentes que lo actual. José, vamos a volver a José. José aceptó asumir, lo digo una vez más, la paternidad legal y práctica de Jesús. Él le iba a poner el nombre Jesús. Él iba a ser el responsable como cabeza de hogar. María ya había recibido también esta palabra de que debía llamarse Jesús. Pero él como hombre de la casa iba a ser el que iba a ponerle el nombre. Iba a colaborar con él. Un tema muy importante. ¿Quieren que les diga qué es el tema que hace más ruido, si cabe la expresión más ruido en la vida de José? Su silencio. Su silencio. José no habla nunca. A ver, no era mudo, hablaba. Pero en el registro bíblico no habla. Búsquenlo, no va a hablar, no va a decir palabra. Porque Él es para nosotros como modelo el que hace lo que Dios quiere sin palabras. Es el colaborador silencioso. Es el que no busca la atención sobre sí mismo. De hecho, a José hay que ir a buscarlo a la Escritura. Hay que ir a buscarlo. Porque no se nos aparece si lo leemos así. Hay que ir a buscarlo. Él, así como aparece, desaparece luego. La última mención que se hace de José, el esposo de María, en la Biblia es cuando Jesús tenía 12 años. Recuerdan que va a Jerusalén, al templo, Jesús se queda hablando con los doctores de la ley. Y en ese contexto es la última mención de José porque se habla de padres en plural. Y luego, nada más, desapareció. Así como vino, se fue. La mayoría entiende que José falleció. No sabemos, por supuesto, exactamente el momento justo, pero nosotros no lo vemos a José en el ministerio público del Señor en alguna situación. A María sí, a los hermanos del Señor también, pero él así. ¿Y qué nos dice a nosotros? ¿Qué les parece? A mí esto me interpela, porque digo, bueno, José hacía lo que había que hacer. ¿Sí? Lo que había que hacer. Pregunta, ¿tenemos que hacer lo que hay que hacer? Claro, lo que Dios quiere, por supuesto, estamos hablando de esto, agradar al Señor y hacer lo que Él quiere. Él es el que no habla, pero hace. Y hace, insisto, no lo hace de una manera, no lo hace como un verdadero hombre. Alguien valiente, alguien que cuando viene el peligro que venía la amenaza de la muerte del Señor y que el ángel le alerta, va a tomar a su esposa y a su hijo. Y el Señor le dice repetidamente, toma a tu mujer y a tu hijo. Toma a tu mujer y a su hijo. Toma y a su hijo, dice. Es decir, le da le pone una encomienda y él la asume y se va a Egipto. Y él va a formar a su hijo, a sus hijos, en todos los aspectos, los va a criar, les va a dar un oficio. Les va a enseñar la fe y a cumplir la ley. Dice la Escritura ahí, cuando hablábamos de cuando Jesús tenía 12 años, que todos los años él iba para la Pascua a Jerusalén.
Iba porque estaba siendo formado por José. José y María, claro, los dos estaban involucrados en esto. Cuando uno ve los hermanos de Jesús, que vamos a leer ahora, los hermanos del Señor también tuvieron una participación importante en la vida de la iglesia. Fíjense, por ejemplo, Mateo 13:55, Mateo 13:55, que Jesús le va a enseñar, él como padre a todos los efectos, asumiendo ese rol, aún sin serlo, claro, él va a enseñarle a Jesús su oficio. Mateo 13:55 dice así: ¿no es este, hablando de Jesús, el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Esto se lo dicen al Señor en la sinagoga de Nazaret, que era donde él se había criado. Jesús vivió, excepto el periodo de niño que estuvo en Egipto, y su nacimiento, que claramente no fue en Nazaret. ¿Dónde nació el Señor? Aquí, hola, Belén, en Belén. Pero excepto esto, él vivió siempre en Nazaret, ahí le conocían. Y entonces le descalificaban. Pero si lo conocemos de niño, jugaba aquí en la vereda, aquí en la calle. Entonces no, y se lo menciona como el hijo del carpintero. Ahora bien, Mateo 6:3 dice algo distinto. Mateo 6:3 dice: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Aquí lo vemos que lo señalan a Jesús como el carpintero. Estuve leyendo un poco de esto y en realidad tal vez el oficio de carpintero no es exactamente hoy como lo concebimos. Es probable que era más que hacer muebles, sino que tuviera algún involucramiento con la construcción, por supuesto con la madera, pero era, bueno, quédense con una idea, aunque sea así, un poco vaga del tema, pero no era tan que hacía mesas solamente. Ahora, José, como padre, le enseñó a su hijo su oficio. Recuerden que Jesús hasta los 30 años no se da a conocer y vive en Nazaret. Y a veces preguntamos, ¿y qué hacía Jesús en Nazaret durante todos esos años? Y ahí tenemos la historia de muchos que se han puesto a fabular por el silencio de la Biblia y han dicho, bueno, en esos años Jesús hizo tal o cual, historias que no quiero ni mencionar, pero inventando lo que no dice la palabra. Ahora, lo más probable que Jesús hiciera en Nazaret es vivir una vida normal, sencilla, perfecta, santa, pero él fue el mejor hijo, el mejor ciudadano, perfecto, santo, puro, pero en lo cotidiano. Nazaret redime la cotidianeidad, redime lo habitual, redime las cosas de cada día, de lo que hacemos los hombres, y lo santifica y lo purifica. José, en esos años que estuvo con Jesús, y Jesús estaba en Nazaret hasta sus 30, él vivió como el perfecto Hijo de Dios sin darse a conocer, sin hacer milagros probablemente. Lo más probable es que él no haya hecho milagros porque a partir del momento que él es ungido, comienza su ministerio público y los milagros. Y los primeros que no le creen, ¿quiénes son? Su familia. Su familia dice, hace milagros, hace señales para que crean. Pero en realidad dice la Escritura, ellos no le creían. Entonces, él vivió una vida normal pero santa. A mí me habla de carácter, me habla de raíces de lo de todos los días vivir la santidad, porque todos queremos la copa, lo visible, ¿no? Como la copa de un árbol. Las raíces quizás no se ven, no nos interesan tanto, pero Dios prioriza las raíces. Nazaret son las raíces. Ahí el Señor demostró su pureza, su santidad en lo pequeño. Le contaba a los hermanos hablando de, ¿cuántos saben que Dios es un Dios de detalles? ¿Sí? Que le importan los detalles, que está en lo pequeño. Y había un pastor que estábamos escuchando un día con mi esposa que predicaba que un día había ido al supermercado a hacer compras y iba con su carrito haciendo las compras como todos lo hacemos. Y le pasó como nos pasa a nosotros también a veces, que uno pone cosas en el carrito que luego decide no llevar.
no comprar, ¿verdad? ¿Te ha pasado alguna vez que dice, no, esto mejor no lo voy a llevar? Y a lo mejor cuando uno decide no llevarse eso, ya está a 30 metros de esa góndola, de esa estantería de donde lo sacó. Así que, ¿qué hacemos o qué hacíamos, vamos a decirlo así? La tentación, ¿cuál es? Va, digámoslo. La tentación es, lo pongo por aquí, lo pongo por allá, y vendrá alguien y lo acomodará, ¿verdad? Y a veces uno llevando esto al extremo ve que hasta las cosas que necesitan frío las dejan fuera, en fin. Pero dice que cuando él estaba dejando fuera de lugar esa compra, el Espíritu Santo le dijo, no está bien, hay que llevarla de donde la sacaste, si no la vas a llevar. Y bueno, y se volvió y lo hizo. A partir de ese día me arruinó, porque ahora tengo que hacer lo mismo. Si me pasa, estamos, bueno, ya tengo luz, tengo que hacerlo. Si dejo algo, lo tengo que llevar al lugar donde estaba. Porque el Señor le interesa lo pequeño. El Señor en lo pequeñísimo fue santo. El Señor tenía, hermanos, contacto con las Escrituras de niño. Y otra vez, yo sé que nos cuesta, pero si es Dios, si es el Hijo, pero como hombre, Él se vinculó con el Padre, lo hizo como nosotros, oraba. Jesús oraba, ¿sí o no? Los discípulos, ¿qué le dijeron a Jesús? Señor, enséñanos a orar. No le dijeron, enséñanos a predicar, enséñanos a, no sé, a atender las multitudes, enséñanos a orar, porque ellos estaban impresionados por la vida de oración del Señor. Eso lo vemos especialmente en el Evangelio de Lucas, cómo él tenía una vida de oración devocional privada. ¿Y por qué? Porque él era hombre, además de ser Dios. Y como hombre se vinculaba con Dios a través de la oración y del Espíritu en una comunión perfecta, pero que él buscaba. Amén. Entonces, tenemos que entender que él leía las Escrituras. Cuando entra en la sinagoga en Nazaret, le dan a leer las Escrituras. Cuando él reprende a Satanás en la tentación en el desierto, cita las Escrituras. Tiempo atrás estaba leyendo Deuteronomio y dije, uy, estoy leyendo lo que el Señor leyó. Sí, porque él lo leyó. Las palabras que le dice a Satanás escrito está, él las conocía, las memorizaba, las tenía en su corazón porque las había leído o las había escuchado, porque así fue criado. ¿Ustedes creen que la presencia de José y María pasó a un segundo plano sin importancia? Por supuesto que no. Ellos estaban comprometidos. Y por eso aquí se habla de los hermanos del Señor, que por supuesto en cuanto a Jesús eran medio hermanos, ¿verdad? Eran medio hermanos, porque eran hermanos por María. Pero a ellos tenemos a Jacobo, el hermano del Señor, Jacobo Santiago, que Jacobo va a tener un papel importante en la iglesia primitiva. Va a estar en Hechos capítulo 15 en el concilio de Jerusalén tomando la palabra. Hermano del Señor. Nos va a dejar la carta de Santiago. ¿Cuántos han leído la carta de Santiago? Nos ha dejado la carta de Santiago, donde no se presenta como el hermano del Señor, que podría bien haberlo dicho, siervo de Jesucristo. Así se presenta a él. Judas, es muy probable que la carta de Judas que tenemos nosotros en la Biblia, sí, hermanos, existe, aunque ustedes no lo crean, allí al fondo de todo, esa carta breve pero muy linda, fuerte. Esa carta era también Judas, el hermano del Señor. Otra vez, una familia. Y esto, hermano, ¿por qué los digo? Porque todos nosotros tenemos familia. Y nuestras familias no son perfectas. Está claro, ¿verdad? Oramos para que el Señor haga su buena obra y tenemos necesidades. Pero aquí encontramos modelos y encontramos su ánimo también para seguir orando por ellos y haciendo lo que nos toca hacer. Otra vez, José es aquel que hacía con responsabilidad lo que tenía que hacer en silencio, calladamente, sin llamar la atención sobre él, al punto tal que, como decía, que lo tenemos que ir a buscar para poder rescatar su figura. Finalmente, y con esto termino y vamos a orar, él va a mostrar una actitud protectora. El diablo va a querer matar a Jesús.
cuando era niño. ¿Recuerdan el pasaje? Cuando el rey Herodes se entera a través de esos reyes de Oriente que habían venido a rendirle culto al rey, que la estrella les estaba guiando, y preguntó de dónde iba a venir el rey, el ungido, el Mesías concretamente, dónde iba a venir, y le dijeron de Belén. Y entonces él va a procurar la muerte del Señor cuando ya era niño. Y José, porque el Señor se lo pidió por un ángel en sueños, recibe la encomienda de cuidar a ese niño. ¿Qué es lo que hizo? Como lo haría uno con un hijo, ¿verdad? Todo lo que uno pueda. Es lo que hizo. Lo cuidó, lo guardó para colaborar con la misión salvadora del Señor. Y eso es lo que iba a hacer. El diablo quiere matar lo que es de Dios en nuestra vida. Y a nosotros no tenemos esa responsabilidad que Él tuvo, pero tenemos otras cosas que Dios nos ha dado. Y así como ese bebé, Él veía el potencial de lo que estaba allí, en nuestras vidas también ve el potencial y lo quiere cortar. Lo quiere cortar antes que se manifieste. Y yo quiero animarte a que protejas lo que Dios te dio, a que cuides tu ministerio, a que cuides, por supuesto, que cuidemos la relación con Dios, que cuidemos la vida del Señor en nuestro corazón, que la protejamos, porque el enemigo la quiere apagar, la quiere matar, quiere que todo lo que Él ha diseñado para cada uno, como colaboradores también de Él en su plan, se apague, se muera, si es posible. Pero nosotros estamos llamados, al igual que Él, a no dejar morir los sueños. Si Dios te ha dado palabras, a no dejar morir esas palabras. ¿Cuántos dicen amén? Palabras, palabras del Señor. A veces el Señor no nos dice, puede pasar, a veces son específicas, pero muchas veces uno alcanza a ver algo de lo que Dios tiene por delante, ¿verdad? Y en determinados momentos no es que uno ande buscando eso, pero a veces Dios nos dice, esto quiero hacer con tu vida, o esto voy a hacer con tu vida, y siembra en nuestro corazón una semilla. Y el enemigo, ¿qué quiere hacer con esa semilla? La quiere quitar de tu corazón, quiere matar el potencial, lo que Dios va a hacer en tu vida. Y nosotros tenemos como José que cuidar lo que el Señor nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero orar contigo, que oremos juntos y que podamos decirle al Señor como José, aquí estoy. José, cuando entendió a través del ángel que debía recibir a María y que ese hijo verdaderamente era quien era el Salvador del mundo, no lo dudó. Dice que lo recibió y le puso por nombre Jesús y se hizo cargo. Quiero remarcar esto, se hizo cargo. Hagámonos cargo de lo que Dios nos esté pidiendo en este tiempo. Y si hay alguna situación que te aqueja, que puede pasar, vamos a orar también por eso. Tomando esta palabra, este aprendizaje, y Señor, guíanos a hacer lo que debemos hacer. En medio del conflicto, ¿cuál es tu voluntad? En medio de lo que no entiendo, ¿qué debo hacer? Amén. Y el Señor nos va a guiar. Pongámonos en pie, por favor.